Mateo 7 y verso 24 hasta el 29. El que tenga oído, oiga. El Espíritu habla. lo que el Espíritu hablará. Amén. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Tome asiento la iglesia. Amén. 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 Hermanos, para entrar un poquito y para entender y acompañar esta palabra, yo le voy a contar una experiencia cortita. Yo tenía un tío, un matrimonio y una tía, y ella era mi tía, y yo siempre iba a su casa para hablarle a su esposo, a mi tío, para predicarle el evangelio. Y él escuchaba el evangelio, pero nunca decidía y nunca quiso hacerlo, ni tampoco le obligamos, solamente yo administraba, le hacía ver que Dios le amaba y que Dios le tenía una bendición. Ya pasó el tiempo. La última vez que yo hablé con él, le dije, tío, debe ser grande el amor que Dios le tiene a usted, le dije yo, porque Dios me compartió algo y usted muy pronto va a ser un hijo de Dios. Ya eso fue lo último que le dije. Pasaron los días, una semana, y de repente un día lo vi tan afligido porque él había tenido un sueño. Y el sueño era lo siguiente: el sueño era que él veía que el mundo se destruía y él arrancaba porque la tierra se iba desmoronando, y donde él iba pisando se iba desmoronando. Entonces él arrancaba donde había firmeza. Y dice que él veía que todo se le destruía alrededor. Y a la distancia dice que él ve una roca, una tremenda piedra. Y dijo: ahí voy a subir, ahí me voy a ganar, puede que ahí me salve de lo que está pasando. Y se subió a la roca como pudo, dice, una tremenda piedra, se subió. Aleluya. Y cuando él se para y se sube arriba, dice, empieza a desmoronarse por todo el contorno de la piedra, pero donde estaba la piedra quedó con un pedazo de tierra. Gracias. Todo lo demás se desmoronó en el sueño. Todo. Dice que él veía cómo se destruían pueblos, ciudades, campos, árboles, montañas. Todo se iba derribando. Y él espantado, y su corazón palpitaba, así que parece que ya hacía saltar de su boca. Aleluya, salir hacia afuera del miedo, el susto, y como palpitaba el sur. Yo estoy contando lo que él se soñó, una revelación. Y dice que ya pasó todo, se calmó, él descansó. Quedó descansando arriba de esa roca y despierta. Al otro día, asustado, llegó a un compañero de trabajo que era cristiano y se acercó y le contó el sueño. Y se lo interpretó. Después llegó a la tarde a su casa y le cuenta a su esposa que siempre estaba hablando con él, y se lo contó a su esposa y se lo interpretó. Y al último que se lo contó fue a mí. Y me dijo: esto y esto yo soñé. Y él quería pillarme a ver si yo coincidía con los otros dos, según la interpretación que le han dado. Y yo también le interpreté el sueño. Y resulta que los tres coincidimos con la interpretación. Yo le dije:
El mundo se consume en su pecado, en su maldad, en su violencia, en su rebelión y en prioridad, que no quiere reconocer a este Dios. Y es lo que viene a futuro. Pero todos aquellos que crean en Jesús, que le abran la puerta de su corazón, dejen de entrar a Jesús, a posar, a morar dentro de nuestro ser, aleluya, eso estarían haciendo su fundamento en la roca. Pararse en la roca significa Jesús. Jesús dijo: yo soy el ángulo, la piedra, la roca, donde se edifica la fe, la esperanza, la vida, la salvación. Amén. Aleluya. Hermanos queridos, entonces los tres coincidimos con la revelación y a él le quedó clarito que Dios lo estaba llamando. Amén. Hay tres tipos de llamado para venir a la salvación, para venir al reino de Dios y su justicia. Aleluya. El primer llamado es por intermedio de los predicadores, en cultos, campañas, vigilias, en las plazas, en televisión, en radio, por internet. Hoy día tenemos esta tremenda bendición, porque la fe viene por el oír, y sin fe es imposible creer o reconocer o aceptar a Jesús. Entonces la fe viene por el oír, y usted comienza a oír a Dios, la palabra, a los predicadores, y comienza el Espíritu a trabajar en las mentes, en los corazones, y comienza a dar un toquecito a la conciencia, a reflexionar de que sí necesitamos a un Salvador. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que este tío, no pasaron los días, llegó a una iglesia, por primera vez pisaba la puerta de una iglesia. Y resulta que el predicador ese día que predicó, Dios lo usó, Dios lo respaldó, y predicó un mensaje que le caló profundo su alma, porque le puso oído. Y al oír, aleluya, él se convence, el Espíritu le convence, aleluya, que era su gran oportunidad de ser salvo en esa tarde. Y al aceptar, aceptó a Cristo, pasó adelante como único Señor y Salvador. Del momento que acepta a Cristo, comenzó a pararse en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Ya. Hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora es que el hombre tiene dos oportunidades. Cuando hablo de hombre, está hablando de mujeres, de adolescentes, de jóvenes, de todo. Pero siempre Dios se dirige al hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar. Siempre va adelante como líder. Ya. Pero está encerrando a toda la familia. Entonces, aquí hay dos opciones. Aleluya. Y Jesús está enseñando a sus discípulos y todas las multitudes que lo oían. Aleluya. Cómo poder tomar una decisión y cómo poder, del día que uno cree en el Evangelio, desde este momento comenzar a hacer un fundamento sólido, firme, seguro, para poder permanecer en el tiempo de Dios, para cuando Él venga, Él nos pille en esa roca. Entonces a uno llamó sabio, a otro llamó necio, y los pone a los dos a orilla de un río. Aleluya. Y a los dos tenían que hacer una casa. Ayúdenos el Señor. Y prudente llamó al que fue y edificó en la roca. Aleluya. Y necio fue el que edificó a orilla del río también, pero lo hizo en la arena. Ahí está la diferencia. Roca, arena. La arena es algo inestable, movedizo, que nos da seguridad, nos da confianza. Aleluya. Los grandes hombres hacen sus tremendos imperios. Los ricos, la alta sociedad, la media, está la baja. Y es así. Y Dios lo permite. Por intermedio de esos grandes imperios, aleluya, se abren puertas de trabajo. Aleluya, y Dios nos bendice.
Pero la diferencia está en estos grandes imperios de estos hombres, es que no ponen a Cristo por delante de todas las cosas, sino que ellos lo hacen con su sabiduría y conocimiento, sus habilidades y su gracia e inteligencia. Logran ellos levantar imperios grandes, pero no da seguridad, no da estabilidad a aquel imperio, porque de repente se puede desmoronar. Pero es diferente cuando un hombre de la alta sociedad o de la media o baja hace su vida, su hogar, forma su familia, forma su matrimonio, forma un negocio, emprende algo, y vamos a la segunda sociedad que hace ya un mini empresario. Llegamos al alto, al grande empresario. Si tiene a Dios y tiene temor a Dios, tiene reverencia por Dios, tiene respeto por Dios y pone a Dios como número uno en todos sus planes y proyectos, y comienza a edificarlo en la roca que es Cristo Jesús, va a tener firmeza, seguridad y prosperidad. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Aleluya. Porque en la Biblia del Antiguo Testamento para adelante tenemos grandes hombres con imperios, con bienes, con riquezas. Salomón, como Job, aleluya, hombres poderosos en riqueza y dinero. Pero había una diferencia, que eran piadosos, eran temerosos, honraban a Dios y daban testimonio en sus generaciones. Amén. De que eran hombres de Dios. Entonces el éxito para prosperar, crecer y tener seguridad, estabilidad, que las cosas que, aleluya, emprendamos, hagamos, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo familiar, eso va a tener solidez, de que nadie lo va a poder echar abajo. Lo van a intentar, van a golpear, van a quererlo echar abajo, pero no van a poder. Por lo que Dios une, no hay quien lo pueda separar o destruir o deshacer. Amén. Ahí está la diferencia. Qué bueno es Dios. Aleluya. Entonces, aleluya, y Dios quiso dar una enseñanza para la área espiritual de nosotros, cómo poder afirmar nuestra fe, cómo afirmar nuestra confianza, como hablaba anoche. ¿Alguien se acuerda dónde yo habló anoche? Aquí me los pillé. Hebreo, ya. ¿Cuánto era? A ver. Y versículo 36. ¿Y qué decía la palabra? Por eso el que tiene oído, oiga, guarde, memorice, retenga, para que no se olvide de lo que Dios entrega. Decía anoche, tengan confianza. ¿Por qué? Porque lo espera grande galardón. Y después decía, tengan paciencia, porque el que ha de venir vendrá y se manifestará a nuestras vidas. Que sea, en otras palabras, el que prometió volver a buscar a lo que él compró a precio de sangre y llevarlo a su morada, lo va a hacer en cualquier momento. Amén. En el momento menos pensado. Por eso es que hay que estar en la roca, que es Cristo Jesús. Estando en la roca, usted tiene asegurado el boleto, el pasaje a la vida eterna. Ya. Y tener fe, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que firme adelante, sin temor alguno, que Jesús no ve. El punto blanco que vamos siguiendo nosotros, la iglesia, los cristianos de la fe, es a Cristo. Yo no lo veo, yo no lo toco en este momento, pero yo voy por fe. Por fe es que estamos aquí en la iglesia, rindiendo culto, dando ofrendas, alabanza y cántico, salmo, himno, adoración y exaltación al que usted no ve ni lo toca, pero lo siente en su ser. Siente que algo fluye, algo corre, algo toca, algo quebranta, algo nos hace doblar y bajarnos al piso y decirle que le amamos, que le queremos, porque Él nos amó primero. Aleluya. Y sentimos una brisa, sentimos un calor, un fuego,
Porque Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para expresar a este Dios que está dentro de tu vida y de mi vida. Amén. Al que tiene el Espíritu de Dios puede expresarlo, puede dar a conocer lo que vive, lo que experimenta y cómo Dios lo libra, lo guarda, lo protege, le provee, lo sana, lo cura, lo mantiene. Aleluya, porque está en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces le dice: sabio, prudente llamaré al que va y edifica la casa en la roca. ¿Quiénes sueñan así que te levantó temprano? Aleluya. Entonces uno, hermano, lo que Jesús está diciendo: todos los que vengan a mí, abrieran la puerta de su corazón y me dejaran de entrar, pasan a ser hijos de Dios, y de muerte pasan a vida. De tinieblas en cual estamos perdidos en este mundo, pasan a la luz de la vida. Y de la esclavitud que estamos por el mal y las pasiones y las lujurias de los designios por naturaleza de esta carne, pasamos a libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8, por ahí, 12. Y dice: y al que a mí me sigue, no andará en tiniebla. Estábamos en la oscuridad, lo sacó a la luz, ahora tenemos la luz, ahora veremos el camino. ¿Se acuerdan la ilustración de anoche de la experiencia del otro? Que iba por un camino ancho y que de repente ve un camino que sale del ancho hacia una montaña y él decide caminar por ese camino. Esa era la salvación, eso representa la salvación. Y el que le cuento ahora de la roca representa la salvación. Hay tres tipos de llamados, varones, visita, alma. Hay tres tipos de llamados. El primer llamado son los predicadores en la plaza, en la calle, radio, en televisión, y como la fe viene por el oído, uno empieza a oír y empieza a crecer una semilla de fe. Y empieza a creer, y la palabra le golpea la piedra de su corazón hasta que la parte y lo toca y lo quebranta, y viene el Espíritu de Dios y convence a aquella alma de pecado. Que yo reconozco que soy un pecador delante de Dios y me vengo a arrepentir y a confesar todos mis pecados, errores y defectos. Amén. Y le acepto como Señor y Salvador. El segundo llamado, aleluya, es por intermedio de sueño, donde Dios, como le mostró el camino a este matrimonio, se metió y al otro día llegó a la iglesia y fue salvo. Porque Jesús dijo: yo soy el camino. Coincidió el sueño con la profeta mayor. El tercer llamado es por enfermedad. Cuando las personas oyen, aleluya, y no aceptan y se quedan y se conmueven, se quebrantan, aleluya, y no vienen, y se va con eso en su corazón. Pasan los tiempos y de repente se enferma, va a médico, un chequeo médico, y de repente viene, aleluya, la respuesta: oiga, usted tiene cáncer y está pronosticado para 2 meses, 6 meses. Se le viene el mundo abajo. Dios mío, me voy a morir, nadie se quiere morir. Aleluya. Y pasaron los días y la enfermedad, el cáncer le va comiendo en vida por dentro. Y comienza la aflicción y comienza la angustia y la desesperación. Y empieza a recordar que en algún momento oyó el mensaje, en algún momento dijeron los predicadores o la palabra que había una esperanza. Y en su dolor, en su enfermedad, en su angustia, en su desesperación, comienza a reflexionar y a recapacitar que Cristo es su única esperanza. Y comienza a llamar al pastor, a un predicador, a algún ungido de Dios, o a alguien de la iglesia que le vaya a ver, le vaya a visitar. Y comienza la administración ahí. Y le comienzan a ilustrar el camino. Y esa persona en su dolor,
en su angustia, se convence que la única opción, que la única oportunidad es Cristo. Ningún otro más, Cristo. Aleluya. Y termina rindiéndose en sus últimos momentos de vida al Señor. Y ese hombre alcanza salvación hacia la vida eterna. De muerte a vida, de tiniebla a la luz, de la esclavitud a la libertad. Y se prepara, lo prepara el Señor y se lo lleva a su presencia. ¿Ves que es sabio y es fácil entender cuando Dios lo llama ahora? Y es tan grande el amor que me es difícil explicarle, porque es tan alto, es tan amplio, es tan profundo, que me es difícil explicar el amor de Dios que le tiene a usted y a mí. De tal manera, San Juan 3:16, de tal manera Dios amó a este mundo. Y cuando habla del mundo, de este globo tierra, los que estamos en el mundo aquí nosotros, dice que ama al mundo, las almas que están en este mundo. Dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo está encerrándolos a todo aquel que en Él crea, no se pierda. Mira el deseo bueno, como dice Pedro 3:16, como decía Moses 3:9. ¿Por qué tener por tardanza la venida de Cristo? Como que si nunca esto va a ocurrir. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos los que estemos aquí, o todos los del cuerpo de Cristo, ni uno se pierda, todos procedamos a la vida eterna. Oiga, qué bueno el Señor. Aleluya. Entonces, el que fue y edificó la roca, trabajó, sufrió, padeció, porque estaba golpeando una roca. Difícil romper una piedra, difícil hacer una zanja y poner una zapata y levantar los pilares para hacer la casa. Eso significa trabajo, sacrificio, dolor, angustia. Aleluya, porque está sacrificándose para hacer un techo donde poder vivir dignamente y poder descansar y reposar tranquilamente bajo un techo. Si usted me hiciera dormir afuera con estos fríos, con esta helada, usted se congela y capaz que muera. Pero si usted echa un hogar calentito, una cama calentita, usted sobrevive. Amén. Ya. Pero aquí Dios está hablando espiritual. Hay que sobrevivir espiritualmente, porque hay ataques, hay tentaciones, hay maldad, hay pecado, hay debilidades, hay barreras, hay obstáculos, hay muchas cosas que el cristiano tiene que ir viviendo, pasando y saltando las barreras y los obstáculos para llegar a la vida eterna. Y necesitamos una casa, necesitamos estar firmes, sólidos, para poder soportar lo que se venga en el camino. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que va y edifica. A lo mejor pasaron días, semanas, meses, años, pero logra ese hombre levantar la casa. Y una vez que la levanta, la termina, da gracias a Dios y se mete dentro de la casa a esperar a lo que tenga que venir en el camino. Amén. Ahora vamos al otro, necio. Ese se fue a lo más fácil. Ese no quiso trabajar, no quiso sufrir, no quiso pagar el sacrificio de hacer algo estable, firme, seguro, que no le vaya a pasar que venga un tornado, un viento, le vuele el techo de la casa y quede al intermedio. Buscó lo más fácil, lo más liviano. Lo está hablando nosotros, los de la fe, porque Jesús está enseñando. Aleluya. Ya terminó su casa, se la hizo cortita, terminó rapidito. Le echó a su casa y los dos dentro de la casa. No sé si habría libre, tendrían algún televisor, internet, no sé si lo tendrían, no creo en ese tiempo. Pero estaban tranquilos esperando que caiga la noche para ir a dormir. Pero he aquí ahora el Brahma. Estaban a orilla del río. Iba a venir lluvia, iba a venir un temporal, granizo, truenos, relámpagos, si a oscurecer, si a levantar viento. Y con la lluvia el río iba a subir. Y cuando el río suba, iba a traer cuanta cosa pille en el camino: palos, troncos, ramas,
Oiga, una infinidad de cosas. Usted ha visto cuando pasa el verano y llega la primera lluvia, las cantarillas, las de la calle. Usted cuando viene esa basural para abajo y se tranca y hace el taco y se inunda la ciudad. Ya. Entonces, estaban en la casita los dos, felcones, esperando. Ahí el tiempo de nuestro Dios. Y viene la tormenta, iglesia. Viene la lluvia y da con impetu sobre la primera avenida. Viento, lluvia, todo. Comienza a bajar ilumina, troncos, palos, raíces, de toda basura. Y comienza a dar contra esa casa. Golpe, 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 golpe. Y fue tanto que al final la basura y tronco y palo se desviaban y le pegaban en la roca en la casa y seguía fluyendo y corriendo hacia abajo. Aleluya. Que sea, no le hacían nada, ni siquiera la movían, nada. Y se viene lo mismo y toca la casa de la arena. Y la casa de la arena, aleluya, como estaba la arena inestable, no daba seguridad, confianza. El primer toquecito, primer golpe, la derribó y la echó abajo. Y las corrientes y la basura se la llevó. Y no quedó seña que ahí nunca hubiese oído una casa. Ayúdelo el Señor. Qué expectante esto y qué lindo esto. Cómo Dios enseña e ilustra para hacer una vida espiritual sólida, firme, que venga lo que venga, no podría, hermano, destruirle su fe, su esperanza, su salvación. Nada podría robar lo que ya usted abriga y cuida dentro de su corazón, que es la fe, la salvación de su alma. El que edificó en la roca tuvo la visión del discernimiento de ver un poco más allá. Él sabía que iban a venir problemas, que iban a venir dificultades. Él sabía que iba tarde o temprano a enfrentar algo duro que se venía. Aleluya. Por eso él aseguró la casa en la roca. Pero el que edificó en la arena no tenía la visión, sino que su vista era tan corta que no veía de aquí más allá. Entonces, como vio aquí nomás, dijo: aquí hago la casa, aquí levanto y aquí construyo y aquí me meto a vivir. Aleluya. No tuvo la visión que tuvo el otro que estaba en la roca, porque ese sabía lo que a futuro se venía. Entonces él quería estar seguro que cuando lleguen esos momentos oscuros, difíciles, él iba a saber enfrentar la situación y a tener la salida a los conflictos económicos, espirituales, matrimoniales, familiares, la salud, lo espiritual. Él sabía que si estaba en la roca, la cosa iba a pasar. Amén. Aleluya. Pero el hombre que fue y edificó la arena no tuvo ningún alcance ni visión de lo que se iba a venir en el camino. Porque si lo hubiese tenido, él va y edifica en la roca. Como el otro. Qué interesante. Qué interesante. Ahora vamos a revelar el misterio de lo que Jesús estaba enseñando. ¿Quién es la roca? Cristo, amén. Pero dígalo no con miedo, con grito puro. ¿Quién es la roca? Cristo. Eso, ¿quién es la roca? Cristo. Eso, que escuche ese enemigo que le hace lucha a usted, que usted está en Cristo. Y a la roca representa a Cristo. Seguro, firme, sólido. Cristo no falla, santo, puro. En Él no hay mancha, no hay delito, no hay pecado. Él nos da la seguridad y la confianza que nuestra alma está segura en Cristo Jesús. A su nombre. Ya. ¿Y la casa? ¿Quién es la casa? Vamos. Amén. Usted es la casa. Porque usted dejó de entrar la roca dentro de su corazón. Y la roca es Cristo. Usted desde el principio tuvo un convertimiento de la cabeza hasta la planta de los pies.
Y inmediatamente comenzó a edificar, a creer, a asegurarse, a guardar los mandamientos, a obedecer, a ser luminaria, luz, ser trompeta, atalaya, dar testimonio, porque por los frutos se conocerá el árbol. Y si da un buen fruto es porque está seguro y sólido en esa roca que es Cristo Jesús. Y toda la gente irá a buscar frutos ahí, porque ven una persona que le va a dar un buen consejo, le va a dar una buena enseñanza, le va a dar una buena salida y lo va a dejar conforme y tranquilo con su experiencia de su caminar dentro del Evangelio. Esos son los que están en la roca, los que ya están fundamentados y saben lo que es los problemas y las dificultades, porque han pasado una tras otra y han permanecido en la roca. Y son dignos de destacarlo y de ir buscando ayuda y consejo en esos hombres, en esas mujeres de fe. Porque nunca le van a dar un mal consejo. Amén. Qué sabio Dios para enseñar. Tan simple la enseñanza y tanto que nos cuesta entender lo que Jesús nos está revelando. Y el hombre de la arena era difícil ir buscar un consejo, un apoyo, una ayuda, un aliento, porque no veía más allá de lo que él ve. Y si le daba algo, no le iba a dar seguridad a mi vida. Qué grande el Señor. Dios está aquí. Yo siento su presencia. Dios está tocando corazones, veo lágrimas. Porque Dios es espíritu. Donde yo no puedo, Dios puede. Donde yo no llego, Dios llega. Donde yo no alcanzo, Dios alcanza. Porque Él es espíritu. Él pasa todas las barreras y los límites y llega a lo más profundo de tu corazón. A quebrantar tu corazón de piedra muchas veces que se vuelve uno duro. Ahí Dios lo ablanda, lo hace de carnecita. Y en cualquier momento Dios lo toca y lo baja al piso. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, dijimos que la roca es Cristo, la casa somos nosotros, la iglesia. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayuda. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Vengan ríos y fuerte viento, pero tu casa no caerá. Porque está en la roca que es Cristo Jesús. Él sabe tu problema, tu necesidad, tu escasez, tu necesidad espiritual, material, económica, salud. Él sabe que a lo mejor estás enfermo, deprimido o cansado, o quieres largar la toalla, o quieres quedarte detenido. No, porque corres peligro. Sigue, avanza, no retroceda. Sigue confiando en la roca de Cristo Jesús. Aleluya. Quiero que es el río, los palos, la basura de este mundo. Eso representa la basura de este mundo. Todo el pecado, la maldad, la violencia, los robos, los hurtos, las pasiones, que son corrientes de este mundo, que van corriendo y arrollando vidas, hermanos, al mal. Aleluya. Santo el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Dónde van a desembocar toda esa basura? Todo eso, aleluya, de ese río turbio, sucio, cochino, con basura. ¿Dónde va a desembocar todo eso? ¿Dónde va a parar eso? ¿Me puede decir alguien dónde va a parar eso? Eso va a parar al Atlántico, al Pacífico, al mar. Va a parar al mar. ¿Qué representa el mar? El mundo. Mire Dios cómo enseña, ilustra para la vida espiritual, hermano. Y Dios ama a esta pequeña manada. Dios le tiene una tremenda bendición a esta pequeña manada. Pero tiene que tener confianza y tener paciencia y fe, porque el que va a venir vendrá y no retroceder, sino que avanzar y que sigan en la roca que es Cristo Jesús, porque van a venir días malos, peligrosos, y tienen que estar firmes para que se anidan los que tienen que añadirse, porque van a decir: ahí hay firmeza, hay seguridad, ahí enseñan, ahí hablan la verdad,
ahí hablan de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí voy a ir porque eso me da seguridad que ellos están bien encaminados. Porque la gente va a tener hambre y sed de oír la verdad. Porque hay mucho engaño, la gente está cansada de oír mentiras, religiones, fábulas de este mundo. Engaño, corrupción, maldad, apostasía, iniquidad. El hombre se ha depravado, se ha perturbado su mente, se han estremecido las mentes, los corazones, y construido al mal. No da seguridad a la gente, hermano, ni los políticos ni los gobiernos. Confía en Cristo Jesús, ni menos en el tiempo que estamos. Ya, entonces Pablo dijo: las corrientes de este mundo, estas aguas turbias, estos palos y troncos que trae el río, es toda la maldad de este mundo, porque Dios va a barrer, Dios va a limpiar. Aleluya. Y esas van a terminar al mar y se van al fondo abajo. Qué terrible, hermano. Son las almas que gozan y mueren en el pecado y se van sus almas al abismo, al vacío, como se encontró el rico cuando murió, en un tormento. Aleluya. Dice que llamas lo rodeaban, no que estaba quemándose. Dice que rodeaban llamas y él estaba en medio y tenía sed, tenía de todo y pasaba de todo por su mente, porque tuvo su oportunidad y no la aprovechó. Y con sus 5 sentidos recapacitó ahí su alma y se dio cuenta que aquí había, tenía 5 hermanos más y quería que le vayan a avisar para que no vengan a parar ahí. Más el pobre, el mendigo, que a lo mejor no tenía bienes, Lázaro, que nada andaba un 20 por él. Alguien dijo adelante que de los bienes de este mundo, de los preciados, nos levantó Dios para hacer tu casa en la roca, para Él honrarte y levantarte y ponerte en honra en este mundo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Y Lázaro muere, pero ese hombre murió con una esperanza. Del que estaba dentro de él era Cristo Dios. Y se invierten los papeles. El que estaba bien en la tierra ahora está en aflicción, y el que estaba en angustia en la tierra ahora está en reposo y descansaba. Se fue la angustia, se fue el dolor, se fue la llaga, se fue el hambre. Era saciado en el reposo por la consolación del Espíritu Santo. Oh, qué grande Dios. Entonces, hermanos y hermanos queridos, aleluya, las corrientes de este mundo van arrollando y van golpeando las casas espirituales. Muchos de los nuestros han quedado atrás, han quedado en otro camino y los ha arrollado este mundo. La plaga que vino de esta enfermedad pandémica, ¿cuántos retrocedieron? ¿Cuántos quedaron a medio camino? ¿Cuántos se fueron al mundo y queda una pequeña manada? Lucas 12, verso 32. Jesús enseñándole a los discípulos y diciéndole: no temas, pequeña manada, porque a vosotros le ha nacido Dios revelarnos el reino. Y no hagas tesoros en la tierra, hagan tesoro en el cielo. Porque se les viene cura crítica, pero como van a estar en mí, van a estar en la roca, van a estar en el fundamento de la palabra, ustedes no van a temer dar su vida por su salvación. Y ustedes van a ir a expandir el reino y van a buscar primeramente el reino de justicia y las cosas de arriba y no las de la tierra, porque son llamados a servir las 24 horas al reino, para que extiendan este evangelio y llegue a todo el mundo y las naciones. Y gracias a ellos y las generaciones que vinieron predicando, hoy día tenemos el evangelio de norte a sur, de mar a cordillera. Nadie pasa por el inocente ahora. Está en todo el mundo entero predicándose. Las 24 horas está sonando la voz de Dios, como está sonando en este momento. ¿Y cuántos más están sonando en esta hora? 8 más tarde, 8 en la noche, culto. Nunca deja de hablarle Dios al hombre, porque lo ama y no quiere que se pierda. Ya, entonces, la casa, usted, yo, la iglesia, la roca, Cristo, el río, las corrientes de este mundo que arrolla con toda vida y ser, que no esté fundado en la roca que sea Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Hermano querido, mal que edificó la arena,
son los cristianos inestables, inseguros, quieren todo fácil, todo light, no quieren sacrificio, no quieren esfuerzo, se lamentan, lloran por todo, desconformes, críticos, que este se largó, que este cantó mucho, que este allá, que este acá. Y vienen las cosas que empiezan a destabilizar al cristiano. Y cuando venga la prueba, venga el golpe, lo va a pillar tan débil, tan vacío, sin conocimiento, sin Biblia, sin fe, sin fundamento. Por eso es presa fácil que afuera lo engañen, los pesquen las religiones, la apostasía, la iniquidad, y se lo lleven la corriente de este mundo. Esos son esos. Y deja la enseñanza de dos personas, de dos casas. Amén. ¿Entendió el mensaje? Amén. Para mí es claro. Y cuando Dios me llamó, yo lo primero que le dije al Señor, y ante Dios estoy que le digo verdad, yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo no quiero estar dando malo, Señor. Yo sé que soy débil, estoy en la carne y no estoy libre de ser tocado, pinchado o rozarme estas corrientes que traen tanta basura. Pero Dios, ten misericordia de mí y afírmame en la roca de Cristo. Entre ayunos, lectura de la palabra, busqué el bautismo del Espíritu Santo, busqué la verdad, la sana, esta doctrina, y empecé a edificar. Y los primeros golpes que vinieron, mis primeras pruebas en Cristo Jesús, que el diablo los vino con todo, se equivocó porque me pilló arriba la roca. Me tambaleaba allá para acá, no me pudo echar abajo. Gracias Dios. Ya pegando, cercando a los 30 años en esta fe. Y ayúdeme para terminar mi carrera, porque no sé mañana el pasado. Pero si permanezco firme en Cristo Jesús, yo sé que cuando venga el Señor me va a llevar. Gracias, Señor. Aleluya. Qué grande es el Señor. Santo el nombre de Dios. Entonces la enseñanza de hoy, iglesia, no temas, pequeña manada, porque a ti te ha revelado Dios los misterios, para que avances y no nos quedemos los terribles y grandes juicios que vienen a la tierra. Lucas 21, verso 39, orar, velar en toda hora, en todo tiempo, ser tenidos dignos de escapar de los grandes y terribles juicios que vienen sobre la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el mismo Lucas 21, verso 28, ergido derecho, levantar vuestra cabeza hacia arriba, porque vuestra redención se acerca. Se acerca. Y ahí está hablando cuando Dios dio las señales. Cuando le preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida, Señor? ¿Cuándo vas a venir a buscarlo? ¿Cuándo nos vas a arrebatar? ¿Cuándo nos vas a llevar a tu presencia? Cuando veáis esto, dolores, guerra, peste, hambre, terremotos, volcanes, tornados, pecado, desenfrenadamente se contaminará este mundo y no habrá paz. Aleluya. Y cuando veáis todas estas cosas, giros, porque ya vengo. Y llegamos a esa etapa, llegamos a los descuentos, llegamos al final, estamos en la gracia, en la misericordia. Dios ni dio más días como los tiempos no hay. ¿Habrá alguien entendido que entendió y quiere ser liberado lo que viene mañana pasado? ¿Por qué quiere Dios que estemos en la roca? Porque vamos a enfrentar terribles cosas que se vienen, hermana. Y si no estamos firmes, los van a consumir. Y capaz que perdamos la misericordia de la salvación. Cuida tu salvación. Hebreos 2, 1. ¿Cómo podremos dejar escapar una salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios? Cuidado, y da la voz de alerta el autor al remanente. Cuidado, le dice, porque venían muchos deslizándose y cayendo al vacío, blasfemándose, apartándose y no tomando en serio las cosas de Dios, no valorizando el sacrificio de Cristo. Se iban derribando, se iban las religiones, los fariseos, escribas. Por eso decía el término del texto, decía, Jesús enseñaba, y no como enseñaban los fariseos, los escribas, porque ellos nunca lograron hacer lo que Dios hizo en 3 años y medio.
Nunca hicieron las religiones lo que Cristo hizo en 3 años y medio. Levantó ciegos que veían, mudos hablaban. Aleluya, sordos oían. Paralíticos se levantaban, leprosos se sanaban, los muertos resucitaban. Multitudes de gente. Y los religiosos se pusieron celosos de lo que Jesús venía haciendo, porque ellos nunca pudieron hacer lo que Jesús hizo en corto periodo. Y multitudes arrollaban a Jesús. Y todos atónitos de su enseñanza. Gracias Dios, gracias Jesús. Aleluya. Porque Él es el que perdona pecado. Amén. Nosotros hemos creído en un poder que no se ve, que no se toca, pero sí se siente en el corazón. No crean las religiones, las sectas, la idolatría, en el mí, Mahoma, Papa. Ellos no son, nunca esa gente murió en la cruz como murió Cristo. Y ninguno de ellos resucitó al tercer día. Y ninguno de ellos prometió volver a buscarte a mí y a ti. Créele a Cristo, al Evangelio. Que Dios les bendiga. Esta sería la reflexión bíblica.